A lo largo de la historia de la humanidad, una de las preguntas más profundas y misteriosas que nos hemos hecho es ¿qué sucede después de la muerte? Es una pregunta que aparece en casi todas las culturas, religiones y tradiciones espirituales del mundo. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado comprender qué ocurre cuando la vida que conocemos llega a su final. ¿Es simplemente el fin de todo, o existe algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos? La muerte siempre ha sido un tema que provoca curiosidad, reflexión e incluso miedo. Sin embargo, también ha sido una fuente de búsqueda espiritual y filosófica. Cuando pensamos en la muerte, en realidad estamos pensando en el misterio de la conciencia. Porque si lo observamos con atención, la gran pregunta no es solamente qué le ocurre al cuerpo, sino qué ocurre con aquello que experimenta la vida, con aquello que piensa, siente y observa el mundo desde dentro. El cuerpo físico es algo que podemos ver, tocar y estudiar. Sabemos que nace, crece, cambia y eventualmente deja de funcionar. Pero la conciencia, esa sensación de estar vivos y presentes, es mucho más difícil de explicar. Durante miles de años, diferentes culturas han propuesto distintas ideas sobre lo que sucede después de la muerte. Algunas tradiciones hablan de una continuidad del alma, una esencia que trasciende el cuerpo físico y continúa su viaje de alguna forma. Otras tradiciones sugieren que la muerte es una transición hacia otra dimensión de existencia, una realidad que no podemos percibir mientras estamos vivos. También existen perspectivas filosóficas que plantean que la muerte es simplemente el final de la experiencia individual, un retorno a la misma quietud que existía antes de nuestro nacimiento. Cada una de estas visiones intenta responder a un misterio que todavía no comprendemos completamente. Lo interesante es que, más allá de las diferencias entre culturas, casi todas coinciden en algo. La muerte no es simplemente un evento físico. Es un momento que nos invita a reflexionar profundamente sobre el significado de la vida. Cuando pensamos en la muerte, inevitablemente comenzamos a preguntarnos qué significa estar vivos. Nos preguntamos qué valor tienen nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestras decisiones. De alguna manera, la conciencia de la muerte también nos recuerda la importancia del tiempo que tenemos. En los últimos años, algunas personas han compartido experiencias cercanas a la muerte que describen sensaciones muy particulares. Relatan momentos en los que, tras un accidente o una situación extrema, experimentaron una sensación de paz profunda, una percepción de luz, o incluso una sensación de separación del cuerpo físico. Estas experiencias han despertado el interés de científicos, médicos y filósofos. Porque aunque no existe una explicación definitiva, muchas de estas descripciones comparten elementos similares. Algunas personas dicen haber sentido una calma intensa, como si el miedo desapareciera completamente. Otras hablan de una sensación de claridad o de una revisión de momentos importantes de su vida. Sin embargo, es importante recordar que estas experiencias todavía se están estudiando, y que no existe un consenso absoluto sobre lo que significan. Algunas interpretaciones sugieren que pueden estar relacionadas con procesos neurológicos del cerebro en situaciones extremas, mientras que otras personas creen que podrían ser indicios de algo más profundo sobre la naturaleza de la conciencia. Más allá de las explicaciones científicas o espirituales, el misterio de la muerte sigue siendo uno de los grandes enigmas de la existencia. Y tal vez parte de su importancia no está solo en la respuesta final, sino en las preguntas que despierta dentro de nosotros. Cuando reflexionamos sobre la muerte, muchas veces cambiamos la forma en que vemos la vida. Empezamos a notar que muchas de nuestras preocupaciones cotidianas no son tan importantes como pensábamos. Cosas que antes parecían urgentes o fundamentales, pueden perder su peso cuando recordamos que la vida es limitada. Al mismo tiempo, comenzamos a valorar más los momentos simples. Una conversación con alguien importante. Un instante de tranquilidad. La sensación de estar presentes aquí y ahora. En cierto sentido, la pregunta sobre qué sucede después de la muerte también nos invita a vivir con más conciencia. Nos recuerda que el tiempo que tenemos es precioso, y que cada experiencia forma parte de algo irrepetible. Algunos filósofos han dicho que reflexionar sobre la muerte no debería llevarnos al miedo, sino a la claridad.
Porque cuando aceptamos que la vida tiene un final, también entendemos que cada momento tiene un valor especial. En lugar de vivir de manera automática, podemos empezar a vivir con más intención. Podemos preguntarnos qué tipo de vida queremos construir, qué relaciones queremos cuidar, y qué experiencias realmente tienen significado para nosotros. La muerte, vista desde esta perspectiva, se convierte en una maestra silenciosa. Una que nos recuerda lo esencial. No sabemos con certeza qué ocurre después de ese último momento. Pero sí sabemos que mientras estamos aquí, tenemos la capacidad de experimentar, aprender y crear significado. Algunas tradiciones espirituales también sugieren que la verdadera pregunta no es solo qué sucede después de la muerte, sino quiénes somos realmente mientras estamos vivos. Si la conciencia es algo más profundo que los pensamientos o las emociones que cambian constantemente, entonces tal vez existe una dimensión de nuestra experiencia que no depende completamente del cuerpo físico. Esta idea ha sido explorada por filósofos, meditadores y pensadores durante siglos. Muchos han sugerido que cuando aprendemos a observar nuestra mente con más claridad, comenzamos a descubrir una sensación de presencia que está más allá de los pensamientos. Esa presencia siempre está aquí, incluso cuando las ideas cambian, incluso cuando las emociones aparecen y desaparecen. Desde esta perspectiva, algunas personas creen que la conciencia podría ser algo más fundamental que la propia actividad del cerebro. Sin embargo, estas preguntas siguen siendo objeto de debate entre científicos y filósofos. La realidad es que todavía estamos lejos de comprender completamente qué es la conciencia y cómo surge la experiencia de estar vivos. Tal vez por eso la pregunta sobre la muerte sigue siendo tan poderosa. Nos recuerda que hay aspectos de la existencia que aún no entendemos del todo. Pero también nos invita a mirar la vida con mayor profundidad. Porque al final, la pregunta sobre qué sucede después de la muerte también puede convertirse en una pregunta sobre cómo queremos vivir ahora. Tal vez la respuesta más importante no está en intentar imaginar lo que ocurrirá en un momento futuro, sino en comprender plenamente el momento presente. Cada día que vivimos es una oportunidad para experimentar el mundo, para aprender algo nuevo, y para conectar con otras personas. Cuando observamos la vida desde esta perspectiva, la muerte deja de ser solo un final desconocido, y se convierte también en un recordatorio del valor de la existencia. Nos recuerda que cada instante es único, y que el tiempo que tenemos aquí es limitado. Y tal vez esa comprensión es una de las enseñanzas más profundas que podemos recibir. Porque aunque el misterio de lo que sucede después de la muerte todavía permanezca sin una respuesta definitiva, la vida que estamos viviendo ahora mismo sí está aquí, presente, esperando ser experimentada con atención y con conciencia.